nuestro Dios es el Señor de la historia. Y cuando la iglesia va bien, la historia cambia. Vamos a hablar en esta mañana acerca de, tiene que ver con la situación que estamos viviendo, tiene que ver con la palabra autoridad. Y sé que si ustedes han estado cerca de nosotros, hemos hablado de autoridad ya en días pasados, hace por lo menos más de un año, sí. Pero creo que hoy es un tiempo de volver a tomar el tema, porque pues en realidad el problema de todo es la autoridad, porque la autoridad mirada desde todo ángulo, ¿no? Los principios de autoridad son los que rigen todas las cosas. Y quiero, para empezar, demostrar que la autoridad es un principio divino, demostrar que la autoridad es tan importante. Necesito que podamos entender la importancia de la autoridad como tal. ¿No? ¿Y qué pasa cuando hay ausencia de autoridad? Porque mis hermanos, la autoridad lo sostiene todo. Nada funcionaría si no existiera este principio divino de autoridad. Un ejemplo, el cuerpo humano no funcionaría bien si todos los miembros y todos los sistemas no estuvieran conectados y bajo la autoridad del cerebro. Y hay muchos ejemplos que nos muestran la necesidad de la autoridad y que la autoridad es un principio divino. Vamos a ver algunos de ellos y vamos a tratar de aplicarlo un poco a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestra familia, a la política. El hogar, por ejemplo, un hogar puede ser vencido y puede ser destruido si no hay una sana autoridad dentro de él. Al contrario, si existe un buen conductor y una buena sujeción de todos los miembros de la familia, ¿verdad? Ese hogar tendrá éxito, será unido, hay fuerza, hay poder, se puede construir, tendrá éxito en todos los ámbitos, desde lo económico hasta el bienestar de la familia. Los hijos querrán estar en el hogar, ellos crecerán fuertes, las influencias malas de este mundo no los tocarán porque ellos estarán firmes, más bien ellos serán podemos decir, un catalizador de la influencia de Dios en este mundo. Otro ejemplo, una empresa, hermanos, no podría funcionar bien si no existen claras líneas de autoridad. Y peor, cuanto más grande es la empresa, más importante es que cada persona en esa empresa esté consciente de su lugar, de quién debe obedecer, quiénes están bajo su autoridad, ¿no? Para que el trabajo se lleve a cabo bien. De la misma manera, un país no puede subsistir si no existe una autoridad, como decimos, sana en este país. En cada nivel de trabajo que hay en un país, tiene que existir autoridad y tiene que existir una sana autoridad para que todo funcione. Tienen que haber autoridades políticas, tienen que haber autoridades en el sistema judicial, autoridades militares, autoridades cívicas, etcétera, etcétera. La autoridad es algo sumamente importante. Y cada vez que la autoridad es menoscabada, ya sea porque no es reconocida por los que la ejercen, o sea que ellos no entienden cuál es su papel como autoridad, como por los que deben estar sujetos a ella, esta nación, empresas, familia, el mismo cuerpo humano, etc., puede ser destruido. Puede ser destruido, se debilita toda institución donde
su autoridad es debilitada, esta institución es debilitada. En un país al final hay destrucción, hay miseria, hay injusticia. Todo tiene que ver con la autoridad. Todo pasa por la autoridad. El otro día llegó a mis manos, ¿no?, un video del famoso autor mexicano que se llama Cuauhtémoc Sánchez, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es un escritor que tiene lindos libros, donde él compara en ese pequeño video, compara la Biblia cristiana y en contraparte la Biblia satánica, ¿verdad? Y a pesar de que él dice que no hay ninguna comparación entre estos dos, pero dice que él ni siquiera vale la pena y no recomienda leerla, la Biblia satánica. Pero dice, entre otras cosas, que en esa Biblia satánica en realidad no es que existen conjuros, ritos satánicos y lo que algunos piensan que tiene no hay adentro. Dice que lo que tienen son principios destructivos, ¿no?, para destruir la humanidad y la convivencia entre los seres humanos, ¿no? Lo que más ataca a la Biblia satánica es precisamente la autoridad, y lo que más busca es la anarquía, ¿no? La anarquía es el principio contrario a la autoridad, ¿no? Este principio, este hombre dice que lo que más ataca, lo que más promueve, podemos decir, la Biblia satánica es que cada quien haga lo que quiere, que cada quien solo busque su propia conveniencia, ¿no? Por eso que no le importen los demás, que lo importante es que esa persona misma salga adelante por sí misma, que triunfe en la vida, aunque pise a todos los demás, no importa. En realidad está proponiendo un principio totalmente destructivo, porque sabemos que nosotros somos seres sociales, somos seres que convivimos en una sociedad y dependemos unos de otros. Y él dice que lo que tenemos que hacer no es proponer el culto satánico, solo difundir estos principios como verdades, que la sociedad se va a venir abajo. Exactamente, él no dice eso, no expresa, ¿no?, como lo hace siempre de forma muy disimulada, pero eso es lo que está siendo difundido por nuestros medios, está siendo difundido en esta cultura posmoderna que nosotros tenemos, donde cada quien hace lo que quiere, donde cada quien hace las cosas que le da la gana y no le importa a los demás. Hermanos, recuerden que estoy queriendo demostrar que la autoridad en todo el vivir del ser humano es importante. ¿Y qué pasa cuando esta no es sana o que cuando hay ausencia de ella? También a tiempo atrás estaba leyendo acerca de la vida en los lugares bíblicos, la vida cuando los países todavía no estaban delimitados, cuando había pequeños clanes o grupos familiares solitarios que se encontraban en oasis, ¿verdad?, cerca de los desiertos, y allí también habían, dice, grupos de beduinos, ¿verdad?, que ellos iban y eran asesinos, eran gente, carroñeros, ¿verdad? Y ellos lo que hacían es, ubicaban a un clan así pequeño e iban en la noche, lo atacaban, robaban, violaban a sus mujeres y a veces hasta mataban a todo el clan. Entonces, hermanos, también esta situación de anarquía, podemos decir, aún cuando en el primer tiempo de la nación de Israel, ¿verdad?, veíamos el libro de los jueces, también una situación de total anarquía donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Entonces, después, hermanos, se empezaron a juntar los clanes y se formaron las ciudades,
alrededor siempre de una autoridad, y entonces ahí empezaron a ser protegidas. Pero los caminos eran pues, como les digo, era difícil ir de un lugar a otro, era muy peligroso salir de una ciudad a otra, salir de los muros, ¿verdad?, de las ciudades amuralladas para llegar a otro lado. En ese camino habían estos asaltantes. Amén. Entonces, como les digo, Israel, desde los tiempos en que fue nación, ¿verdad? Que en realidad Israel fue nación en el desierto, al salir de Egipto, ahí se constituyó la nación. Luego de que llegaron a la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida, y todavía Dios gobernaba a través de Josué y a través de las autoridades, ¿verdad?, de cada tribu. Pero, hermanos, vemos que en la historia de la Biblia, que después de este periodo que se llama el libro de Josué, el periodo de la conquista, ahí nadie se ocupó, después de la muerte de Josué, nadie se ocupó del sacerdocio, ¿verdad?, que era la autoridad. En ese tiempo también era la autoridad política, ¿no?, que en realidad recibía las órdenes de Dios para gobernar. Y al no haber un líder en el país empezó a ser asolado, ¿verdad? Y nadie podía defenderse de los atacantes, los cuales estaban unidos, tenían un líder. De tal modo que en Israel había una situación caótica que vivieron durante muchos años, más de 300 años, ¿verdad? Quiero ver con ustedes algunos versículos que nos muestran esta situación. Recuerda, estamos mostrando la necesidad de la autoridad. Dice Jueces 2:6, porque Josué ya había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ok, aquí ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel. Y dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová que él había hecho por Israel, ¿verdad? Era un pueblo que no solamente, estos ancianos habían escuchado la ley, sino ellos habían visto el poder de un Dios, el poder que él había manifestado para librarlos de Egipto, para librarlos de todos sus enemigos. Una de las cosas que sucede muchas veces para que nosotros caigamos en juzgar a nuestras autoridades, que caigamos en la anarquía, es que hemos olvidado que nuestro Dios es poderoso. Hemos olvidado conocer que Él tiene poder y Él es Señor de la historia. Bueno, seguimos aquí. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo soportaron y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, ¿no? Josué y la generación que habían conquistado la tierra prometida, la última generación del desierto. Y se levantó después de ellos, dice, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Ok? Y dice, y dejaron a Jehová. Este era el problema, ¿verdad? Su fuente de unidad, su fuente de autoridad era Dios. Y dejaron a Jehová, dice, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Hasta aquí, mis hermanos, una lectura de la historia de Israel de este momento. Es que, como les decía anteriormente, Dios es el Señor de la historia. Y esto, su pueblo al cual Él había librado para mostrarse al mundo, en realidad ese era el propósito, ¿no?, principal de la nación de Israel. Por eso también había sido puesto en ese lugar, ¿no?, donde conferían todos los caminos que llevaban de Asia hasta Europa, ¿verdad? Y incluso pasaba a África, los caminos que venían de África.
En ese lugar Israel tenía que ser una luz a las naciones, como dice la Biblia. Y ellos dejaron a Dios, dice, dejaron y empezaron a adorar a otros ídolos de las naciones, de las tribus que ellos mismos habían conquistado. Pero Dios se encendió en ira. Cuando Dios quiere juzgar, hermanos, no lo hace Él por sí mismo. Él tiene instrumentos. Dios tiene instrumentos de honra, lo cual nosotros queremos ser. Y también tiene instrumentos de juicio. Los instrumentos de juicio, dice, eran los enemigos de alrededor, los robadores que los despojaron. Y dice, y los dejó a su propio pueblo que no pudiera hacer frente a sus enemigos. Y dice aquí que por donde quiera que salían, dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermanos, como les digo, yo no sé si ustedes saben de ese Dios poderoso, pero yo estoy seguro que es Dios el que dicta la historia. La idolatría de ellos no la castigaba directamente, como decirlo parecía él con su látigo y les daba una paliza. Dios tenía instrumentos de honra y de juicio, como hemos hablado antes, y enviaba juicio hasta que el pueblo se arrepienta, porque mediante la ley, porque ellos no vivían correctamente. Y no solamente estaban mal entre ellos, sino que tampoco manifestaban a Dios. El resultado de su egoísmo, de su maldad, de su idolatría, se veía en su desunión, en su desprecio a la autoridad. Cada uno estaba viviendo una vida anárquica, como decimos, ¿no? Y tanto Dios como las personas que Él había dejado como autoridades, ellos no lo respetaban. Hasta que, hermanos, a través de ellos tenían que buscar a Dios como ayuda. Era tal la situación que no había más. Y luego Dios cada vez levantaba a ellos una autoridad que los unía y los libraba de los saqueadores, ¿no? Y esta historia se repite durante, como les digo, un periodo de alrededor de 300 años. Sigue diciendo, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero dice, tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras los dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron, dice, pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Dice, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, dice, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los enemigos que los oprimían y afligían, enemigos a los cuales Él mismo había enviado. Ustedes se dan cuenta, lo que Dios estaba buscando es que ellos se regresaran a Dios, ¿verdad? Y lo hacía a través de un juez, los libraba por misericordia. Y dice el versículo 19, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino, ¿no? Es muy triste que el arrepentimiento es a veces solamente un resultado de que uno está pasando unas aflicciones, y lo que el hombre simplemente quiere es zafarse de esas aflicciones, salir de esas aflicciones. Y no, el propósito de Dios es que la persona cambie, reflexione y vea hacia dónde le han llevado sus acciones. Entonces pasó como lo que pasó aquí también en Bolivia, ¿verdad? Que los cristianos se unieron, parece, y luego otra vez Dios solamente ha sido, tristemente así en Israel también, como simplemente un ayudante, alguien para conseguir mis propósitos. En Israel
Así fue durante 3 siglos. Cada vez que aparecía un juez, un hombre llamado por Dios para ser autoridad, líder de la nación, los juntaba, los organizaba y los llevaba de vuelta a Dios, y con la ayuda de Dios vencían a sus enemigos y podían vivir tranquilos. Pero moría el juez y ya no había nadie que tomara el liderazgo de la nación. Muchas veces ni siquiera el juez los llevaba incluso a Dios. Era un líder a veces impío. Por ejemplo, podemos ver Jefté, Sansón, varios que eran hombres carnales, ¿verdad? Pero Dios usaba aún aquellos hombres carnales porque en ellos había puesto un don de liderazgo, una capacidad para liderar al pueblo. Hermanos, Dios sabe que es peor tener una autoridad injusta o no perfecta que no tener autoridad. Aunque no sea una autoridad santa, quizás es mejor que haya una autoridad. Bueno, y de hecho, los seres humanos no somos perfectos y las autoridades son seres humanos. Somos seres humanos. Miren lo que dice de la historia de esta época de los jueces. Recuerden, esta época es una época inmediatamente posterior a la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? Como unos 1500, más de 1500 años antes de Cristo. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Dice, aquí está la cosa, cada uno hacía lo que bien le parecía. Desde el capítulo 21 vuelve a repetirse lo mismo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Miren, este es un gráfico del tiempo de los jueces, ¿no? En estos cuadraditos muestran los tiempos donde ellos estuvieron oprimidos, y estos un poquito más oscuros muestran el tiempo que había jueces, ¿no? Desde el año 1350 hasta el año 1050 antes de Cristo. En este otro gráfico está un poco bien mejor, ¿no? Aquí las 7 opresiones, dice, contra Israel en el tiempo de los jueces. Primero los de Mesopotamia, y el juez que se levantó fue Otoniel, y tuvo la tierra 40 años, ¿no? de paz. Luego vienen los amonitas, los moabitas, los amalecitas, 80 años cuando vino el juez Ahud. Luego vino Samgar, luego los cananeos, madianitas y los amalecitas. Vino Débora, ¿no? Barak, Gedeón, Manasés, Abimelech, ¿verdad? Un juez totalmente malvado, impío, ¿no? Tola, Jair, ¿verdad? Luego los amonitas, fueron levantados Jefté, Misán, etc. Y luego Sansón por último, ¿verdad? Hermanos, durante este tiempo era un caos la nación de Israel. Solamente cuando vivía el juez moría la autoridad, era muerta la autoridad, y como que se moría el pueblo. Aquí podemos ver que por lo menos en Israel era tan valiosa la autoridad, aunque como hemos visto, no todas eran autoridades buenas, ¿verdad? Perfectas. Había autoridades que fueron muy impíos. Si usted lee la historia, ahora no tenemos tiempo de leerlo, pero el último juez fue Samuel, y él fue levantado por Dios por la misma razón. Pero en este periodo, Samuel, que fue un profeta de Dios, fue un hombre de Dios, de los mejores que habla la Biblia, de los más consagrados, de los más obedientes, de los más rectos. Durante su tiempo, el tiempo que él vivió y juzgó a Israel, Dios venció a los filisteos, ¿no? De maneras totalmente milagrosas. Por ejemplo, miren, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón, aquí habla al comienzo de su tiempo de juez, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová,
y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿No? En aquel tiempo eran los filisteos los que oprimían a Israel. Hasta que se levanta a este hombre y le dice: hagan esto, vuélvanse a Dios. Y creo, mis amados hermanos, que una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que hacer hoy en día es volverse a Dios. Pero no es volverse a Dios con oraciones nomás, con cánticos, con cosas así. Es volverse a Dios con justicia, con una vida recta, con un corazón amoroso, como dice la Biblia, como debe ser un cristiano. Debemos volvernos a Dios. Y una de las cosas que tiene que suceder, y que parece contradictoria, pero es una actitud correcta hacia la autoridad, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto dice Samuel. Entonces, dice, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, ¿no? Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron, dice, aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos, dice que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Recuerden, los filisteos eran los que los estuvieron oprimiendo durante muchos años. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes, Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Recuerden, ellos se habían arrepentido, habían sacado de su corazón los ídolos, cosa que también nosotros debemos hacer. En nuestro caso no son como ellos, ídolos de metales o ídolos externos. Los ídolos son todas aquellas cosas que tienen mayor valor que Dios en nuestro corazón, todo aquello en que confiamos más que en nuestro Dios en nuestro corazón, todo aquello que amamos más que a Dios en nuestro corazón, todo aquello de quien dependemos más que de Dios mismo, ¿no? Eso, sacando los ídolos y arrepintiéndose de sus malos caminos, le dijeron a Samuel que clame a Dios. Le dijeron a Samuel: clama por nosotros a Dios. Y hermanos, Dios mismo es poderoso. Una cosa que es importante en este momento de la historia, que nosotros no debemos de olvidar, es lo poderoso que es Dios. Y Él es el controlador de la historia. Y Él controla la historia a favor de sus hijos, no cuando sus hijos se hacen fuertes, o se hacen ricos, o se hacen famosos, o no sé, o cuando... No, Dios mueve su mano cuando sus hijos son obedientes, cuando sus hijos traen a este mundo su carácter, traen a este mundo su amor, traen a este mundo su justicia. Entonces mueve Dios la historia, y eso fue lo que pasó aquí. Dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le dio. Recuerden lo que en el Antiguo Testamento era un sacrificio de un cordero que, como sabemos, tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Esto, recuerden que es una sombra y una figura del sacrificio de Cristo. Tiene que ver también con la adoración. Nosotros adoramos a Dios cuando amamos a Dios, cuando creemos en Él, y a través de la obra de Cristo nosotros nos sentimos con un camino abierto hacia Dios, con un camino abierto hacia Él, y lo usamos, ¿no? Y aquí fue eso, ¿no? Este sacrificio del cordero de leche fue como la oración. Dice: y Jehová le oyó. Y cuando Dios oye, ¿qué pasa? Y aconteció
dice el versículo 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Amados hermanos, Israel no fue un pueblo guerrero en esencia. Los filisteos en aquella época tenían la tecnología del hierro. Ellos tenían espadas, y dice que en Israel no había espada, había solamente arados, ¿no? Y los israelitas tenían que ir a que los filisteos le afilen sus arados. O sea, los filisteos eran un pueblo demasiado poderoso en contra de los israelitas. Y Dios llegó a ellos y sin ninguna tecnología los derrotó. Miren que puso un temor. Hermanos amados, lo que ahora está sucediendo en nuestro país es orgullo. Son dos posiciones orgullosamente, cada uno queriendo hacer lo suyo, queriendo buscar sus propios intereses partidarios en vez de buscar el bien del pueblo. Pero Dios puede poner un sentir, puede hacer algo. Si bien Dios, hermano, no viola el libre albedrío del hombre, pero Él tiene una influencia externa sobre toda la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué no creemos que Dios controla la historia? ¿Por qué nosotros decimos, si nadie hace nada, entonces yo pues haré algo? No, nosotros tenemos una parte. Como les digo, es cierto que Dios le ha dado al hombre libre albedrío, no puede controlar sus decisiones personales, pero en medio de todo, Dios controla lo demás. Él es el Señor de la historia, Él es el único que controla verdaderamente la historia. Y dice aquí, miren, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, siguiéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa piedra, como cualquier recordatorio, como las piedras que había en aquel tiempo, era un recordatorio del poder de Dios, un recordatorio de que era Dios el que podía librarlos, no ellos. Así, hermanos, dice, fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Samuel fue un buen juez, y Samuel llevó a Israel la palabra. Él era profeta de Dios. Dios es el mismo, mis amados. Él es poderoso. Dice que fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Dios empieza a traer paz. Y luego juzgó, dice Samuel, a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Luego, el capítulo siguiente, en el capítulo 8, cuenta que Samuel envejeció y sus hijos, que habían quedado como heredando el puesto de Samuel, se corrompieron. Y lo que pasa es que por causa de eso Israel pide un rey. Y aunque Samuel se opuso, el pueblo no quiso, sino un rey humano sobre ellos. Miren la historia. Vamos a seguir estudiando, ¿no? Tenemos que conocer nuestra Biblia. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Y entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel.
Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Amén. Amados, el abuso de autoridad, la corrupción en la autoridad humana promueve la rebeldía, promueve que la autoridad sea rechazada. Algo que debe aprender toda autoridad es que está al servicio del pueblo. Por otro lado, también podemos ver que aquí que la santidad pues no es algo hereditario, ¿verdad? Samuel fue realmente un hombre ejemplo en la Biblia, pero sus hijos no. Por otro lado, también podemos ver de este pasaje que es solo cuando nos allegamos a Dios que Dios nos puede ayudar a andar en justicia. El acercarnos a Dios nos puede ayudar a ser hombres justos. Si nosotros somos autoridad, necesitamos a Dios, porque es Dios, es nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, es el poder de su Espíritu en nosotros, que nos hace vivir como autoridades en justicia. De esto podemos entender, por ejemplo, nosotros los padres, los jefes de familia, ¿verdad? Y todo tipo de autoridad, la autoridad política. Y bueno, y dice que, bueno, el pueblo pidió rey, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, ¿no? Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. En realidad, ellos empezaron a poner su confianza en personas. Ellos quisieron poner un rey humano. Y hermanos, recuerde que los reyes que hay a partir de aquel tiempo en todas las naciones son reyes humanos. Como le digo, aunque Dios no puede controlar la fe de los hombres, quizás Dios quería seguir siendo el rey a través de sus profetas, como quería hacerlo en el pueblo de Israel. Al no haberlos, Él pone reyes humanos para protegerlos, porque eso es lo que hace una autoridad: protege. Y dice, hablando del pueblo de Israel, que realmente, hermanos, fue un pueblo normal, fue un pueblo como cualquiera, solo que tenía un Dios sumamente maravilloso. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, le estaba diciendo Samuel. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. El rey iba a cometer abusos. ¿Por qué? Porque era ser humano. Ahora, era mejor tener un rey así abusivo como el que iba a venir, o no tener rey. Dios sabe que la autoridad es algo sumamente importante, y aunque la autoridad no es perfecta, a veces es demasiado injusta, como que es mejor tener una autoridad injusta que no tener autoridad. Entonces Dios accede a poner autoridad y le dice que les va a poner autoridad, pero diles lo que les va a pasar, ¿verdad? Cuando pongan una autoridad humana. Esa autoridad no va a ser un dechado de justicia, ¿no? Porque cuando él reinaba era pues todo muy justo, ¿verdad? Pero si no reina él, entonces iba a ser una autoridad injusta, como sucede hoy con todas las naciones. Amén. De ahí, hermanos, les fue dado por Dios a Saúl, que, como todos saben, ¿verdad?, el primer rey de Israel. Fue un rey al comienzo, fue bueno, pero empezó a desobedecer a Dios. Fue un rey que hizo muchas cosas terribles, ¿no? Incluso mató, por ejemplo, a los sacerdotes, a todo un grupo de sacerdotes en la ciudad de Nob.
quiso matar muchas veces a David, ¿no? el que iba a ser rey después de él. Fue y consultó con una divina, cosa que estaba fuera de Dios. Incluso fue un endemoniado que tenía un espíritu que lo tomaba. Y David fue el rey que le tuvo que suceder, ¿verdad? Ese rey Saúl, hermanos, llegó a un punto en que fue mejor que él se muriera, que él no estuviera más como autoridad. Y eso hace Dios también. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Él espera, siempre da oportunidad a los reyes, a las autoridades que Él pone. Pero cuando ya la cosa es tan terrible, Dios la quita. Y hermanos, David fue un jovencito ungido por Dios que después llegó a ser rey, ¿no? Pero en su proceso de crecimiento, ese David que fue fiel y que sirvió a Saúl, recuerden que él mató a Goliat, estaba acá en el ejército de Saúl, ¿verdad? Pero después Saúl le tuvo celos y empezó a perseguirlo y a querer matarlo, cuando David jamás, en ningún momento, tuvo una mala actitud hacia Saúl, hacia su autoridad. David fue un hombre perseguido, pero que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y él no iba a levantar su mano contra su autoridad, que era Saúl. Y aunque lo tuvo, ¿no? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, un pasaje, ¿verdad? Cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, ¿verdad? Y él con sus hombres se había metido en una cueva, y justo llegó Saúl con todo su ejército persiguiéndolo, y sin saber que David estaba dentro con sus hombres, ellos estaban afuera en la cueva y ahí se durmieron, ¿verdad? Y dice aquí que David se levantó junto con sus hombres, y todo el ejército de Saúl junto con Saúl estaban dormidos. Y ahí tuvo a Saúl dormido bajo sus pies y pudo matarlo. Pero miren el corazón de David y lo que David entendió. Dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Dice que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Él tenía una buena lectura de lo que es la autoridad. Como vamos a ver más adelante, toda autoridad es siervo de Dios, sea cristiano o no, es siervo de Dios. Y dice: así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces Saúl siguió su camino, ¿no? Pero hasta eso David cortó, dice, el borde del manto de Saúl, y aún se turbó su corazón. Era tan el corazón que se turbó su corazón. Y dice más adelante, cuando sale Saúl y David, después de que ellos se van, David sale y se va al monte opuesto, y desde allí le grita y le dice: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy mis manos en la cueva, le dice. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. ¿No? Mira, Padre mío, le dice a Saúl. Lo respetaba, a pesar de que Saúl lo quería matar. Era un hombre tan malo, tan injusto, que a su mejor, uno de sus hombres más leales, que fue David, lo quería matar por celos. Dice: mira la orilla de tu manto en mi mano, dice, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarme.
Y dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Hermanos, llegando a este punto, ¿por qué decimos que Saúl fue respaldado por Dios aunque se corrompió? Miramos que más adelante llegó hasta el colmo Saúl, y bueno, Dios usó la mano de los filisteos para matar a Saúl, y no fue David el que extendió su mano contra Saúl, sino que David esperó a que fuera Dios el que lo sacara de medio para tomar su lugar, a pesar de que desde joven él ya había sido ungido como rey. Y muerto Saúl, entonces recién entra David y no toma actitud contra la autoridad que había en ese tiempo. ¿Saben, hermanos, por qué un rey malo estaba mejor? Porque mejor era un rey malo que... O sea, es mejor que haya un rey malo que haya una ausencia de autoridad. Y meditando, recuerden, hace 2 domingos vimos la parábola del trigo y la cizaña. Y algunas conclusiones, estoy uniendo ahora esto para ver cómo ve Dios toda la situación. Recuerden la parábola del trigo y la cizaña, que el labrador, que era Dios, sembró el trigo y Satanás sembró la cizaña. El trigo eran los hijos de Dios, la cizaña los hijos del malo. Y bueno, y la cosa es que cuando los obreros, los siervos de Dios le dijeron después de haber crecido vieron la cizaña, si la separaban. Dios dice a los siervos de Dios, no, ustedes no la van a separar, sino son los ángeles las que la van a separar al finalizar del siglo, al fin del siglo. Y acerca de esto quiero que veamos algunas conclusiones que nosotros necesitamos entender de la vida. Primero, los hijos del malo van a subsistir y van a estar en medio de nosotros hasta el fin del siglo, donde van a ser los ángeles los que hagan justicia a los que son siervos de Dios. Dios no les dio el encargo de solucionar este asunto con los malos o de llevarlos a juicio, sino que los ángeles, los siervos, los ángeles de Dios lo iban a hacer en el momento en que Dios, ¿no?, en el fin del siglo. Más bien los siervos de Dios estaban para regar y para que el trigo creciera. Bueno, indirectamente también la cizaña, ¿verdad? Indirectamente, hasta que tuviera el trigo fruto, ¿verdad? El mal, hermano, la justicia, la pobreza estarán en medio de nosotros hasta el final del siglo. No podemos esperar una tierra sin injusticia, sin situaciones terribles. Aunque también dice la Biblia que el reino de Dios se va a extender en medio de las tinieblas. De hecho, las tinieblas, que es el ámbito de los hijos del malo, que están en medio de nosotros, la Biblia dice que por eso la iglesia es la luz. La luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Cuando la luz es luz, cuando la luz es verdadera luz, las tinieblas retroceden. El problema es que la luz que hay en nosotros a veces es más tinieblas, como dice Jesús en el Sermón del Monte. Y al ser tinieblas, pues no tiene ningún efecto contra las tinieblas. Cuando la luz es completa, cuando la luz es verdadera, las tinieblas se van a ir. Amén. La autoridad es un principio divino, hermanos. Y aunque está en manos de hombres imperfectos, siempre cometerán errores. Aún los más buenos hombres de Dios, los mejores gobernantes, cometerán errores. Y ellos darán cuenta a Dios. Y bueno, como les digo, llegando a este punto, yo quisiera puntualizar algunas cosas acerca
de la palabra de Dios. Primero quiero hablarle a las autoridades. ¿Qué deben ser las autoridades? Según la Biblia. Las autoridades, hermanos, deben saber los principios de Dios para ser buenas autoridades. En todo nivel, hermanos, desde la familia hasta una empresa y hasta una nación. Cuando el hombre conoce los principios que rige la autoridad, será una buena autoridad y traerá salud a aquello que le ha sido encomendado como autoridad. Una autoridad, hermanos, no es en realidad cualquier persona. Una autoridad es alguien puesto por Dios que ha sido preparado por Dios previamente. Amén. Pero está puesto para servir. En nuestro país, las autoridades políticas están puestas por Dios para servir a la nación. Autoridad es lo que se necesita para dar servicio. La autoridad, los ministros, las personas son servidores de Dios. Toda autoridad debe saber que no es autoridad para servirse a sí mismo, sino al pueblo. Una autoridad, hermanos, no ganará votos enemistándose con los pueblos o haciendo daño o con parte de los pueblos. Una autoridad ganará votos cuando trabaja por el bienestar del pueblo, cuando trabaja honestamente, cuando gobierna a todos por igual, no para su propio partido político. Una autoridad deja trabajar a las otras autoridades elegidas, aunque no sean de su propio partido, porque una autoridad quiere el bien del pueblo. Una autoridad, en vez de estorbarlos, de estorbar a las otras autoridades que no pertenecen a su partido, le ayuda porque también son servidores del pueblo. En este sistema democrático que tenemos en este mundo, en Bolivia, hay lugar para los que piensan diferente, para los que disienten. Y debe haber una forma de oírnos unos a otros, de oírse unos a otros y considerar la postura del otro. No querer aplastarlos, sino más bien incluirlos en el trabajo. Porque lo que se busca, tanto de unos como de otros, es el bien de la nación. No es que suba mi partido o que suba mi otro partido, es el bien del pueblo, de la nación. Ese es el propósito que no deben olvidar las autoridades. Una autoridad también debe saber que la justicia es el cimiento que afirma su trono, que afirma su lugar de autoridad. Y debe procurar una justicia imparcial, una justicia alejada de la corrupción. Hay mucho, hermanos, que una autoridad debiera aprender de la Biblia y no de fuentes oscuras. En la Biblia hay mucha enseñanza de autoridad para un gobierno estable, productivo. Ellos pueden ver primero los buenos reyes que hubo, qué cosas afirmaron sus tronos, los malos reyes, qué cosas no deben hacer. Yo creo que nuestras autoridades deben apoyarse en Dios. Ahora, nosotros, los súbditos, ¿qué debemos hacer? Debemos saber que el súbdito debe sujetarse a la autoridad. Que sujetarse a la autoridad es sujetarse a Dios mismo. El juzgar a la autoridad es contrario a la palabra. Nosotros, los súbditos, no tenemos la potestad de juzgar a las autoridades. Dios es quien las juzga porque son sus siervos. Ni siquiera, hermano, tenemos autoridad de juzgar a los que no son autoridad, menos a los que son autoridad. Dios es el encargado de juzgar a las autoridades en el momento en que Él decida. Él los juzgará, Él los pondrá y Él los sacará. Esto no es tarea del pueblo. En la iglesia del Nuevo Testamento, mis amados, nunca vemos una confrontación de los hijos de Dios con las autoridades. En el tiempo de Jesucristo,
Se dice que el imperio romano, aunque era un imperio impío cuyos gobernantes eran impíos, este imperio era una protección, como habíamos visto al comienzo, de los caminos. Se podía ir de una ciudad a otra. Pablo pudo ir a predicar a varios lugares, porque en esos caminos había la protección de la autoridad romana, y esto frenaba la acción de los asaltantes de caminos. Frenaba el crimen, aunque no eran totalmente imparciales, se lo sabemos. Las propias autoridades judías eran injustas, pero eran respetadas por la iglesia del primer siglo. Se sometían a ellos. Solo se negaron a obedecer a las autoridades cuando fueron combinadas a no predicar el evangelio, a desobedecer a Dios. Ellos se negaron a eso, pero con todo respeto, porque en primer lugar no estaban cometiendo ningún crimen, sino todo lo contrario. Estaban predicando aquello que iba a traer paz a la nación. Ese es el evangelio. El evangelio trae prosperidad y trae paz. Y en segundo lugar, ellos no obedecieron a las autoridades que tenían que obedecer, porque estaban sujetos a la máxima autoridad del universo, a Dios. Pero no lo hicieron con rebeldía, lo hicieron con respeto. Amados hermanos, debemos meditar en nuestras actitudes hacia las autoridades, tanto del país como del departamento, a los jueces, a los policías. Y aunque nos parezca que son injustos, los tenemos que respetar y tenemos que cooperar en todo lo bueno que podemos hacer. Es cierto, si ellos nos mandan pecar, no lo debemos hacer, porque estamos sujetos a una autoridad mayor. Pero hermanos, el estar sujetos a la autoridad nos dará a nosotros la verdadera autoridad para predicar la justicia, para predicar la verdad y para predicar el evangelio. Es más, hasta para orar, amados hermanos, debemos andar en justicia, debemos andar con un corazón limpio y sano y con una actitud correcta hacia la autoridad. Miren lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 2. Dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y aquí está, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios quiere que oremos por todos los hombres, por todas las autoridades, ¿verdad? Hagamos oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos ellos, para que vivamos en toda piedad y honestidad y tengamos un ambiente propicio para predicar el evangelio. Pero miren lo que dice en el versículo 8 de este capítulo. Quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nuestras oraciones, si hemos dejado entrar ira y contienda en nuestro corazón, hermanos, no tienen efecto. Nosotros Dios escucha a los que se levantan con manos santas, sin ira ni contienda, sin ira, sin contienda, dejando lugar a la ira de Dios. Él dijo: no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, que Dios sea el que sea ira, porque Dios es el que conoce, Él es el único juez. Y especialmente de nuestras autoridades. Nuestras autoridades deben recibir de nosotros respeto, deben recibir de nosotros obediencia en todo lo bueno. El confrontar directo a las autoridades no está bien, no estamos obedeciendo a Dios. He visto algunos memes en estos días donde realmente son denigradores de la autoridad. Nosotros podemos tener una posición en la política, los seres humanos. La iglesia no, la iglesia es imparcial. Pero los seres humanos como tales, los cristianos como tales, sí, pueden tener, pero siempre con respeto. Sin ira ni contienda. Recuerden, no podemos orar, debemos levantar manos santas sin ira ni contienda. Si dejamos entrar la ira y la contienda al corazón, esto nos inhabilita para una oración poderosa, para que Dios mueva su mano. Dios, hermanos,
Nos dice en su palabra, no es un invento personal, ni yo tengo ninguna postura política. Gracias a Dios, no tengo nada de eso. Yo siento que el problema de los gobiernos no son los sistemas políticos. El problema de cada gobierno es el hombre corrupto, corrompido, la injusticia, el mal uso, el abuso de autoridad. Ese es el problema de los hombres. No el sistema político. Quizás hay unos buenos, mejores o peores, pero hasta en los peores sistemas políticos, si los hombres fueran honestos, si fueran rectos, si fueran hombres que cumplen la función de servir al pueblo, estos tendrían éxito, serían un buen gobierno. Miren, la Biblia nos dice esto bien claramente en Romanos, el capítulo 13. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primero, que nos sometamos, dice, a todas las autoridades superiores. Las autoridades, por ejemplo, en una casa, los hijos, la esposa, al papá. En una oficina, ¿no? Los trabajadores, ¿no? a los supervisores, a los gerentes, y así. En un país, nuestras autoridades, como les decía, políticas, las autoridades al gobernador, al presidente, nuestras autoridades judiciales, a los jueces, a los policías, etc. Porque dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Recuerden, la autoridad es necesaria. Ahora Dios la tiene que hacer con hombres injustos, y estos hombres injustos van a estar acompañándonos a nosotros toda la vida, hasta el fin del siglo. Solo el fin del siglo los ángeles harán una separación, y hasta mientras, según la parábola del trigo y la cizaña, estarán en medio de nosotros. Tenemos que vivir, y nosotros, el trigo tiene que fructificar en medio de la cizaña. El trigo tiene que dar fruto para Dios en medio de la cizaña, en medio de estas condiciones de injusticia que va a estar en el mundo hasta el fin del siglo, como dice la parábola esta. Dice: las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque usted no lo crea, nuestras autoridades Dios las ha establecido. Quizás nosotros queremos una autoridad perfecta. El problema de Bolivia es que no somos un pueblo perfecto. Dios me libre de ser autoridad en este país. Por lo menos así como está hasta ahora. Esto tenemos nosotros que cambiarlo, los cristianos. Tenemos que irnos contra los principios de este mundo. Yo sé que estos cambios que yo estoy hablando no van a solucionar el problema actual rápido. No es una solución inmediata. Lo que estoy proponiendo es una solución a largo plazo, pero es una solución que va a ser verdaderamente efectiva. Yo espero que se pongan de acuerdo entre las posiciones. Yo espero que por el bien del pueblo dejen los caprichos, dejen los cálculos políticos y se dediquen a gobernar y dejar de hacer sufrir al pueblo. Pero nosotros como cristianos debemos de saber nuestra actitud hacia las autoridades y dejarle a Dios juzgar. Él es el Dios. Dice que las que hay por Él han sido establecidas. Dice el versículo 2, miren, Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice que los que se oponen a la autoridad, en todo ámbito, luego, estoy hablando del ámbito político, estoy hablando del ámbito familiar, estoy hablando de todo, en la escuela, la autoridad es el maestro, en todo lugar. El que se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice la Biblia. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Normalmente, amados hermanos, a una autoridad no se va a ir en contra de alguien
cooperador, de alguien que hace el bien. Normalmente, yo sé que puede ser, pero cuando uno es autoridad, yo por ejemplo como autoridad dentro de la iglesia, ¿cómo no me agrada a las personas que cooperan? ¿Y cómo es difícil aquellas personas que no cooperan nunca, pero siempre andan criticando y siempre andan diciendo que todo está mal? Pero qué lindo es cuando yo puedo contar con el apoyo de alguien sin crítica. Y aquí dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. En realidad, como hemos visto, la autoridad, la autoridad que une porque la autoridad en realidad es un factor de unidad, ¿verdad? Viene para proteger al que hace el bien precisamente del malo. Por eso dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cómo podemos nosotros no temer las autoridades? ¿Cómo podemos nosotros estar en paz y saber que la autoridad no nos va a hacer daño cuando hacemos lo bueno? Cuando tenemos la actitud correcta entre ellos. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Amados, ¿saben qué? Cambiemos nuestra visión de la autoridad. La autoridad no es el injusto, el corrupto, es el servidor de Dios. Si es injusto y corrupto, deje lugar a Dios. Dios lo va a sacar, va a dar el reino. En su momento Él lo va a hacer. No lo haga. Usted haga el bien, y eso es lo que nos dice este pasaje. Hagamos el bien y así no tendremos que temer a la autoridad. Pero si hacen lo malo, si teme, si te opones a la autoridad, teme, porque no en vano lleva la espada. La autoridad, hermanos, lleva espada. La autoridad en todos los países tiene pues una capacidad de espada, una capacidad para obligar, fuerza. Tiene. Porque es servidor de Dios, lo vuelve a decir. Vengador para castigar al que hace lo malo. Y como hemos visto, desde Saúl mismo, desde el primer rey que mismo Dios estableció, era un ser humano. Y fue un ser humano que tuvo buenos tiempos. Y después incluso tuvo tiempos malísimos. Estuvo endemoniado, mató a los sacerdotes, persiguió a David, estuvo a punto de matarlo varias veces, le tiró la lanza, hizo cosas malas, pero seguía siendo servidor de Dios. Y David lo sabía. David dijo, no extenderé mi mano contra el siervo del Señor. Amados hermanos, esto que estoy hablando, yo sé que no va a solucionar momentáneamente el asunto. Pero nosotros como cristianos debemos entenderlo. Esto que estoy hablando debe estar en nuestro corazón de por vida. Porque ahí mismo, incluso nuestras oraciones, como vemos, nuestras oraciones van a tener autoridad. Nuestra palabra, nuestra predicación del Evangelio va a tener autoridad. Amén. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos. Lo vuelve a decir. El primer versículo, sujétese a toda persona. Aquí dice, es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, no solo estamos sujetos porque, como dice aquí, si nosotros hacemos lo bueno, no tenemos que temer, sino también por causa de la conciencia. Nuestra conciencia, amados hermanos, es golpeada, es afectada cuando nosotros resistimos la autoridad. Cuando nosotros nos vamos oponiendo a la autoridad, estamos en contra de ella. Lo tenemos que saber. Lo dice la Biblia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Otra vez, servidores de Dios que atienden continuamente a esto.
Por eso pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si vivimos, hermanos, en sujeción, haciendo todo lo bueno que nos piden nuestras autoridades, si les honramos y respetamos sin juzgarles, no por eso no vamos a tener alguna vez una palabra donde nosotros podemos dar un consejo y podemos ver y mostrar que nosotros vemos que se están desviando de lo bueno, que se podía hacer mejor. No, eso no, pero con todo respeto. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos una actitud de cooperación, estamos siguiendo la palabra de Dios. Claro, si nos mandan a hacer injusticia o pecado, nosotros podemos de una manera respetuosa negarnos, ¿no? Porque estamos obedeciendo a Dios, el cual es la mayor autoridad. No debemos menospreciar a nadie, a ninguna autoridad que esté en lugar, ni siquiera a un policía de tránsito, por ningún motivo, hermanos amados, ni aunque nos conste su corrupción. Amén. Ahora, ¿cuánto nos consta de lo que hablamos? Ahora, luego sabemos que alguien es autoridad y ya estamos diciendo, debe ser un corrupto. ¿Cómo podemos hablar así? ¿Cómo podemos juzgar así? La Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgados. Con la vara con que mides vas a ser medido. Si nosotros estamos midiendo a todos con la misma vara, se dice, no es abogado, ya sé quién es. No todos los abogados son corruptos, amados. De hecho, si ellos tienen un lugar de autoridad, los jueces, no todos los jueces son corruptos. Son servidores de Dios, permítame. Respetémoslos. Y si hacen injusticia, usted no sabe lo que están sufriendo de parte de Dios. Dios es su juez. Amén. Una autoridad debe ser respetada de la misma manera que Dios es respetado. Dios debe ser, porque es una investidura de Dios, un principio de Dios, han sido establecidos por Dios. Habla, hermano, a todos los que estamos bajo sujeción de alguna manera. Ahora, la autoridad tiene más mandamientos más estrictos todavía. Deben ser justos, no deben hacer acepción de personas, son servidores. O sea, en la Biblia hay material para estudiar grandísimo. Está llena de consejos para las autoridades. Desde el Antiguo Testamento, los principios que podemos aprender en la historia de los reyes, como hemos dicho, de buenos reyes como Moisés, como David, Salomón, Daniel. También de los mismos líderes injustos, ¿verdad? Como Saúl, por ejemplo, y todos los que fueron malvados. Una persona en autoridad, si quiere tener éxito en su autoridad y permanecer en ese lugar, debería estudiar la Biblia, especialmente de los libros de los reyes, los libros, pero en toda la Biblia hay autoridad. Los presidentes, en vez de contratar brujos, deberían estudiar la Biblia y tener asesores de hombres conocidos de la palabra de Dios, seguir los consejos de la Escritura. Amén. Miren el faraón, él que hizo, él puso a un hombre sabio, temeroso de Dios, a José como gobernador, y miren cómo le fue, ¿verdad? O como Nabucodonosor, que puso a Daniel y a sus amigos como sus consejeros, como gobernadores. Todos los buenos reyes como Josías, que escuchaban a los profetas verdaderos, cómo restauraron el sacerdocio, la fe, la adoración a Dios. Esto sería de una autoridad que quiere hacerlo bien. La anarquía, amados, es un principio satánico, es un principio destructivo. La autoridad es un principio divino. Nosotros debemos respetar siempre la autoridad. Cuando uno ejerce autoridad, hermano, qué bendición es tener gente que le quiere cooperar, que busca ayudar, no gente que anda juzgándole a uno. Aún dentro de la iglesia se ve esto. Y a veces se encuentran personas que no hacen nada para ayudar y solamente obstaculizan. Qué bendición es cuando alguien
vienen y dicen, pastor, yo quiero hacer esto. Qué lindo que en una familia cuando hay obediencia y los hijos, la esposa, vamos a hacer juntos, vamos a construir juntos. Así, hermanos, qué bendición debiera ser cuando cualquier autoridad encuentra a un ciudadano cristiano con una actitud correcta hacia ella. Y por otro lado, qué difícil es gobernar a personas juzgadoras, desconfiadas, irrespetuosas, sin ningún deseo de cooperar para el bien de todos, con indiferencia, con desánimo, egoísmo, donde solo buscan su propio beneficio, no les importa a los demás. Dios no nos llamó a eso, hermanos. Dios nos llamó a ser sal y luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece, recuérdelo. Las verdades, la injusticia la vamos a ver diariamente. Pero vamos a ser ayudadores, bendecidores, misericordiosos, hacedores de bien en medio de eso. Así dice. Y sabe, hermano, Dios nos protege. Miren, en el Antiguo Testamento, para terminar ya, tengo un versículo en 2 Crónicas 16:9, anótelo. Dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová están contemplando la tierra, buscando a los que tienen corazón perfecto para mostrar su poder. Y dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Lamentablemente, esto lo estaba diciendo al rey Asa. Hermanos, según la parábola del trigo y la cizaña, no dejarán de haber los injustos hasta el fin del siglo. Y los siervos de Dios estamos no para hacer la separación, estamos para hacer que el trigo produzca fruto. Y el trigo somos los hijos de Dios. Lamentablemente, hermanos, aquí en la actitud del rey, de este rey Asa, esta palabra no vino para ser una bendición para él, sino vino para reprenderlo. De alguien que no mostró corazón perfecto, que en vez de poner su confianza en Dios, puso su confianza en el rey de Siria, para ir contra el rey de Israel del norte. Él hizo alianza con el rey de Siria, mirando con estos ojos el poder militar del rey de Siria. Pero, ¿y sabe qué hizo para eso? Dio los tesoros del templo de Dios a ese rey sirio para que le ayudara en su batalla contra el rey Baasa. Amén. Dios le dice que hizo locamente. En los versículos previos, le voy a leer, versículo 7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le dice: miren esto, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo y con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Amados hermanos, ¿en quién nos vamos a apoyar? Dios está buscando un corazón perfecto, manos santas sin ira ni contienda, corazón perfecto para mostrar su poder. Él sigue siendo poderoso. El rey Asa miró al ejército de los sirios con su poder visible y le llevó lo que le correspondía a Dios, a ellos. Debemos orar con manos santas, sin ira ni contienda. Nuestra oración tendrá poder. ¿Cuándo? Cuando nuestro corazón sea recto delante de Dios. Amén. No importa, mis hermanos, si al servir a Dios sientes que eres oprimido o abusado por la autoridad. La palabra de Dios mostrará su poder a tu favor. El poder de Dios no se muestra a favor de los oprimidos, nada más. No, se muestra a los oprimidos que tienen corazón perfecto para con Él.
No se trata solamente de ser oprimidos, porque muchos oprimidos merecen ser oprimidos. Pero los oprimidos que tienen corazón perfecto, los ojos de Dios contemplan, están buscándole para mostrar su poder a su favor. Prediquemos, hermanos, con nuestras actitudes el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y transformemos la historia. Yo sé que esto no va a cambiar ahorita, no es una cuestión inmediata. Pero es una actitud que los hijos de Dios debemos de considerar y debemos de cambiar. Un abrazo, que tengan un precioso día y que Dios ayude a que se solucione esta situación en nuestro país. Dios nos bendiga.